Bueno, y vamos con el primer bloque, bueno, el primero y casi que el único, al menos el más importante, el más relevante, de gramática de la unidad 3, que es dentro del apartado de Theory and Resources, es la primera entrada y que ya veis que es Present Simple. Bueno, em, es un contenido este que vamos a ver muy importante. Lo vamos a ver hoy en esta sección, lo vamos a trabajar, pero lo vamos a arrastrar en cierta forma, es decir, vamos a seguir utilizándolo de forma directa en la unidad 3, en la unidad 4, en la unidad 5, o sea, que es un contenido muy importante y es básico, esencial en el estudio del inglés. Lo vamos a ver, como digo, sin ningún tipo de prisa ni de presión, pero sí es importante que empecemos a asimilarlo y empecemos a como a que se vaya un poco decantando y asentando en nuestra cabeza, ¿vale? Vamos a hacer un trabajo, aparte, después de la aplicación teórica, vamos a hacer un trabajo práctico con una serie de ejercicios, así que yo creo que después de lo que vamos a ver hoy y demás, pues, si no salimos prácticamente con esto casi casi que aprendido, hay una base buena y suficiente para que a poco que lo repasemos lo tengamos claro, ¿vale? Bueno, pues pulsamos aquí. Bueno, el present simple o presente simple básicamente sería nuestro presente de indicativo, o sea, no tiene más misterio en cuanto a la traducción y demás. Voy a comentaros brevemente el significado, es decir, para qué se utiliza. Lo que ocurre es que eso no va a ser lo más importante para nosotros en esta aproximación primera que vamos a hacer al present simple. ¿Por qué? Porque realmente la importancia de saber el significado de para qué se utiliza el present simple viene cuando se compara, cuando se contrasta con otros tiempos verbales. Y eso ya lo dejamos para la unidad 5, ¿vale? Donde retomaremos, digamos, esta idea. Pero bueno, que quede claro ahora hoy para qué se utiliza, cuál es el significado principal del present simple. Bueno, pues el present simple se utiliza para indicar acciones que son, como dice ahí, habituales o rutinarios, es decir, para aquello que se hace normalmente, con regularidad. Insisto, que es un hábito, que es una rutina. Todo este tipo de actividades, todo este tipo de acciones son las que se utilizarían en present simple. Lo que hago todos los días, lo que hago habitualmente, lo que hago una vez al año. Acciones que son habituales, rutinarias, que se convierten, como digo, en una especie de costumbre. Ese es el significado marco, el básico. Y si hay cualquier otro significado, es, digamos, el origen de esos otros significados. Por ejemplo, cuando hablamos de acciones que o bien duran mucho tiempo, acciones que son muy generales, o acciones que son permanentes, es decir, que son siempre iguales, o que ocurren siempre, mejor dicho, también se utilizan con present simple. Por ejemplo, si yo hablo de donde vivo, con una situación, digamos, que se extiende en el tiempo, que no es que dura unos meses, lo habitual es que cuando uno vive en un lugar se extiende en el tiempo. Pues eso se utilizaría con present simple. Yo vivo, I live. Acciones permanentes, por ejemplo, acciones que tienen un carácter de verdad científica. El sol sale todos los días, ¿no? Sun rises every day. Entonces también es present simple, porque ¿qué hay más habitual, qué hay más rutinario que algo que ocurre siempre, algo que es permanente? ¿Vale? Por lo tanto, el significado de la idea principal del present simple es a que se refiere, que habla de acciones habituales o rutinarias. Vale. Lo que a nosotros nos interesa en este primer apartado es cómo se hace el present simple. Bueno, estoy dando por supuesto que entendemos que cuando que estamos hablando hoy de un tiempo verbal, no de un verbo en concreto, sino de un tiempo verbal. Es decir, que con el present simple vamos a dar entrada a cualquier verbo que utilicemos en inglés. Ya no solo no nos vamos a limitar única y exclusivamente al verbo to be, sino que a partir de ahora cualquier verbo, trabajar, andar, correr, saltar, quejarse, cualquier verbo se va a poder utilizar y se va a poder utilizar en present simple. ¿Vale? Por tanto, lo principal, volviendo a la idea que quiero que nos quede claro, lo que tenemos que tener claro, lo que tenemos que, se nos tiene que, digamos, o aprender bien es cómo, qué tengo que hacer yo a ese verbo, qué transformaciones, qué cambios, etcétera, qué posición en la frase, qué tengo que hacer yo con ese verbo para que exprese present simple en afirmación, en negación y en pregunta. Es decir,
Si hay una frase afirmativa en present simple, ¿cómo pongo el verbo? Si hay una frase negativa en present simple, ¿cómo pongo el verbo? Si hay una frase interrogativa en present simple, ¿cómo pongo el verbo? ¿Vale? Eso es lo que vamos a estudiar, la forma de este present simple. Y hay algo que debemos de saber ya y que se va a repetir tanto en la frase afirmativa de present simple, en la frase negativa o en la frase interrogativa. Mirad, ya con el verbo to be decía, hay un elemento muy importante que hay que tener claro a la hora de aprender un verbo o un tiempo verbal. Pues dos. Uno, ¿cuál es la forma verbal que tengo que utilizar en una frase afirmativa, negativa o interrogativa? Lo que acabo de decir. Y el otro elemento era, a cada persona gramatical, ¿qué forma de ese tiempo verbal o de ese verbo en concreto le corresponde? Bueno, pues ese elemento es fundamental en el present simple. Porque dependiendo de cuál es la forma, perdón, de cuál es la persona gramatical que vaya como sujeto, el verbo se pondrá de una manera u otra. Mirad, podemos clasificar esto en dos grandes grupos. Por un lado tendremos, habrá que fijarse a la hora de hacer, bueno, siempre que haya que hacer un ejercicio de cualquier tiempo verbal de un verbo, siempre os digo lo mismo. Fijaos en el sujeto, porque el sujeto es quien os dice, ya da la primera pista de qué frase, de qué forma del verbo tenéis que utilizar. Bueno, volviendo al presente. Todos los sujetos de cualquier frase se van a clasificar en dos grandes grupos. Un primer grupo donde vamos a situar a todas aquellas oraciones en las que el sujeto sea I, you, we, they o cualquier sustantivo que corresponda a esas personas gramaticales. Cuando veamos que el sujeto es uno de esos, el verbo se pondrá de una manera. Y el otro gran grupo es cuando el sujeto de la oración, o en otro gran grupo situaremos a las oraciones en las que el sujeto sea he, she o it, o un sustantivo que equivalga a una de esas personas. Y cuando tengamos un sustantivo, cuando tengamos una frase que corresponda o que tenga ese sujeto, el verbo se pondrá de una manera. ¿Vale? Esta clasificación en estos dos grandes grupos se repetirá en la afirmación, en la negación y en la pregunta. Y así es como lo explicaré. Afirmativa. ¿Cómo hago yo? ¿Qué forma tiene que tener el verbo en una oración afirmativa del present simple? Bueno, pues si ese verbo va en una oración en la que el sujeto es una de las personas gramaticales del primer grupo, es decir, I, you, we o they, el verbo, como está diciendo ahí, no cambia, se deja exactamente igual como me lo da el ejercicio. No tengo que hacerle nada. Si el ejercicio me da el verbo work, lo pongo igual. Si el ejercicio me da el verbo dance, bailar, lo dejo igual. Si el sujeto es I, you, we o they, o sustantivo equivalente, y es una frase afirmativa de presente simple, se queda igual. Fijaos, ahí tenéis eat, que es comer, o run, correr. Pues yo diría I eat, o you eat, o they run, o we run, y el verbo no hay cambio ninguno, se deja exactamente igual. En cambio, si el sujeto de la oración es he, o it, y es una oración afirmativa en presente simple, como regla general, al verbo que tenga que utilizar le añado una S. Ya el verbo sí tiene algún cambio. Insisto, si es he o it, le pongo una S. Entonces, utilizando esos mismos, eat, run, yo diría he eats, it eats, o he runs, she runs, it runs. El primer grupo se queda igual el verbo, el segundo le añade como regla general una S. Y ya está, no hay que hacerle nada más. Bueno, como siempre que hay un añadido de algo, pues en inglés tenemos una regla ortográfica, es decir, no todos los verbos añaden automáticamente la S cuando van en una frase con he, she o it. Hay que fijarse en cómo termina. Hay, por lo tanto, unas spelling rules. Lo que ocurre es que estas spelling rules, ahora que las vamos a ir viendo, no tienen ningún misterio para nosotros ya. ¿Por qué? Porque son exactamente las mismas que en la unidad 2 aplicábamos a los sustantivos para formar el plural de dichos sustantivos. Es decir, si el verbo termina en una de esas secuencias de consonantes que tenéis ahí, una doble S, SH, CH, una X, la Z, o bien en la letra O,
o bien en la letra O, que se incluye aquí, añadiríamos ES. Y entonces, frente a decir you kiss, tú besas, diríamos he kisses. Y frente a we watch, nosotros vemos, diríamos she watches. Y frente a you go, diríamos he goes. Le añadimos ES. No se le puede añadir la S sola. Y si el verbo termina en consonante más Y a la hora de escribirlo, quitaríamos la Y y añadiríamos IES. Y entonces, frente a I carry, carry que significa llevar, algo normalmente transportar algo en las manos, yo diría she carries. O frente a they envy, ellos envidian, diríamos he envies. ¿Vale? Pero recordad, y esto que estáis mostrando es además, lo tengo especificado porque es un fallo muy común. Esta última regla solo se emplea si tenemos consonante más Y. Si es vocal más Y, es un verbo normal al que solo se le añade la S. Por ejemplo, I play football y plays football. ¿Veis eso que está tachado con una línea? She plays. Bueno, pues así debe ser. Así que cuidado, ¿eh? She plays. Solo se cumple la regla si es consonante más Y. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo hago un ejercicio como los que vamos a hacer ahora después y tenga que enfrentarme a una frase afirmativa en presente simple, me fijo en el sujeto y ya sé si tengo que dejar el verbo igual o ponerle una S. Si tengo que ponerle una S, me fijo en el verbo, en cómo termina y le pongo la S o la ES o IS. ¿Vale? So far, so good. Por ahora bien, porque la afirmativa es lo que tiene más que contar. La negación y la interrogación es más ligera. ¿Vale? Sí, espera un momento, porfa, no pases, que estoy copiando. Sí, antes de pasar a la negativa, en la unidad 2, cuando vimos una parte de vocabulario y recordábamos la estructura I have, yo tengo, y dije, bueno, pues en el tema 3 ya hablaremos del verbo have. Ahora es el momento de hablar del verbo have. Bueno, si el sujeto de una oración que necesita el verbo have en presente simple afirmativa, si el sujeto es I, you, we o they, pues yo dejo have. I have, you have, we have, they have. Es decir, pues sigue la regla general y el verbo no cambia. Pero cuidado, y aquí viene lo que hay que prestar atención. Si yo tengo una frase afirmativa de presente simple, por el sujeto he o it, y el verbo que tengo que utilizar es have, la forma es has, no haves, has. Fijaos, Julia has two brothers, John and Liam. Cuidado porque esto es una irregularidad, esto es el verbo irregular. Repito, si tenemos que utilizar have a frase afirmativa y el sujeto es he, she o it, has. Cuidado porque aquí, que luego nos emocionamos cuando estamos haciendo las actividades, no nos acordamos de este detalle y ponemos haves. No, has. ¿Ok? Negación. La negación es relativamente más sencilla, fijaos. Si yo tengo una frase negativa en presente simple y el sujeto es I, you, we o they, lo único que tengo que hacer es poner la partícula don't, como la tenéis ahí escrita, y detrás, sin hacerle nada, el verbo que tenga que utilizar. Don't y el verbo. Fijaos, I don't play tennis. Yo no juego al tenis. Don't y el verbo. Y el verbo sin cambio. We don't know the answer. Don't, el verbo y el verbo sin cambio. Si yo tengo una frase negativa en presente simple en la que el sujeto es he, she o it, ¿qué hago? Lo único que hago es poner la partícula doesn't, como la tenéis ahí escrita, y detrás el verbo sin cambio. Se acabaron los cambios, se acabaron las S en los verbos y demás. Doesn't y el verbo, como me lo dé el ejercicio. She doesn't go to the cinema. Ella no va al cine.
Fijaos, es que esta negación del presente simple es paralela al español. Don't play, no juego. Doesn't go, no va. Don't know, no sabe. Igual en español, no el verbo, o sea, la negación no y el verbo en inglés, don't o doesn't y el verbo exactamente igual. Exactamente igual. Recordad, don't y doesn't, está ahí escrito, van seguidos del verbo en infinitivo, o como me lo dé el ejercicio, da igual. Sin cambios, que ya no hay S, que ya no hay ES, que no hay nada. Yo digo, I don't study at school. Yo no estudio en el colegio. Don't study. O yo digo, Sheila doesn't read newspapers. No lee periódicos. Lo que no puedo decir es, Sheila doesn't read. Si no tenéis que hacer nada al verbo, no se lo hagáis. Para una vez que nos lo pone un poquito más sencillo, don't, doesn't y el verbo. ¿Vale? Y por último, la interrogación. Y recordad siempre que llegamos a la interrogación. Que se produce un cambio en el orden, que hay que prestar más atención que la afirmativa a la negativa. Porque la afirmación y la negación, como estáis viendo, también en el present simple, el orden de la frase es el que ya conocemos. Sujeto, verbo, complemento. Pero en el caso de la estructura interrogativa, en el caso de la frase interrogativa, esto cambia, se altera. ¿De qué manera en el present simple? Pues de la manera que estáis viendo. Si el sujeto es I, you, we, they, la pregunta en present simple quedaría do, el sujeto, el verbo, por supuesto sin cambio, ya no hay más cambios, y el resto de información. Do you play tennis? Do we know the answer? ¿Juegas al tenis? ¿Sabes la respuesta? Perdón, conocemos la respuesta. Y si el sujeto es he, she o it, entonces quedaría does, el sujeto, el verbo sin cambios y el resto de información. Does she go to the cinema? Ella va al cine. Do o does, el sujeto, el verbo y los complementos. Y chimpum. Esa es la estructura interrogativa en el present simple. En este tipo de preguntas, preguntas cuya respuesta es sí o no, si os acordáis, en el verbo to be utilizábamos una respuesta que llamamos short answers, una respuesta corta, no bastaba con decir solamente sí o no. Bueno, pues igual en el present simple también hay unas short answers, es decir, tampoco podemos decir solamente sí o no. Esas short answers, si recordamos un poco la estructura de las del verbo to be, pues estas siguen una estructura o un orden paralelo. Primero yes o no, una coma, el sujeto correspondiente, y luego, si el sujeto es I, you, we, they, do para afirmativa, respuesta corta afirmativa, don't para respuesta corta negativa, y si el sujeto es he, she or it, does para respuesta corta afirmativa, doesn't para respuesta corta negativa. ¿Ok? Y al igual que ocurrió con el to be, la forma afirmativa es completa, la forma negativa es contraria. Entonces yo diría, yes, I do, we do, you do, they do. No, I don't, we don't, you don't, they don't. O bien, yes, he, she, it does. O no, he, she, it doesn't. For example, you speak Spanish? Yes, I do. O no, I don't. Does Julia study Russian? No, she doesn't. O yes, she does. ¿Ok? Las respuestas cortas siempre tienen la misma estructura. Y hasta aquí el present simple. Tenéis este cuadro, ¿vale? Donde todo este rollo que os acabo de contar, de forma esencial, de forma muy esquemática, ¿no? Muy resumida, se os presenta. Pero básicamente es así. Y funciona el present simple, y digo funciona a la hora de hacer los ejercicios, de la misma manera que cualquier otro tiempo verbal. Veo la frase, veo el sujeto, o sea, veo la frase, qué tipo de frase es, afirmación, negación o pregunta, veo el sujeto y pongo el verbo en la manera en la que correspondiente, en la que la tenga que poner. ¿Preguntas? Bueno, pues vamos a hacer los ejercicios, ya digo, vamos a hacer varios ejercicios que nos van a ayudar a empezar, digamos, un poco a ir asimilando esto, porque esto, al igual que cualquier cosa en inglés, siempre es la práctica. Bueno, tenéis luego un tutorial
que todo esto que yo os he explicado lo explica también. Es un tutorial bastante sencillo, pero muy efectivo. Yo creo que es muy efectivo. Además, quiero decir, tenía un presupuesto cero porque es esa persona escribiendo en un papel. Pero lo mantengo, lo he utilizado mucho tiempo porque yo creo que es muy efectivo. Es decir, es muy claro a la hora de explicar el present simple y por lo tanto en ayudaros a si sigue habiendo algún tipo de duda. Y luego tenéis un enlace, un primer enlace con ejercicios, ¿no? En este caso, un ejercicio es una página online para que podáis practicar. Pero, y aprovecho la ocasión para recordarlo, que ya sabéis que en cada unidad de inglés, el último apartado, el que se llama Extra Practice o refuerzo, contiene siempre ejercicios, como su nombre indica, de refuerzo. Pues bien, en esta unidad 3, si yo me voy a ese apartado, que está al final, ¿vale? En la primera entrada, Present Simple y Double Edge Questions, que es el otro apartado que estudiaremos próximamente, ahí tenéis ejercicios para seguir practicando con el solucionario, ¿vale? Porque, insisto, la clave es, como siempre, esa, la práctica, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que abrimos este libro digital. Bueno, y vamos a empezar, vamos a hacer como pues es lo habitual, el procedimiento un poco que yo sigo de separar por un lado la afirmación y la negación y por otro la pregunta. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con estos dos ejercicios que tenéis ahí proyectados, ¿no? Como siempre, ya sabéis que cuando se presentan dos ejercicios en este libro, el primero es un poco más sencillo y el siguiente es un poco más difícil. Bueno, el primer ejercicio me dice change the sentences. Bueno, el ejercicio me da una frase, afirmativa o negativa, con un sujeto concreto, I, you, we, el que sea. Y me pide que la reescriba, es decir, que siga siendo afirmativa o negativa, pero con otro sujeto diferente. Y por lo tanto, presta atención que al cambiar de sujeto, puede ser que la forma del verbo, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, cambie. Fijaos en el ejemplo. My mom drinks tea. Es una frase afirmativa. My mom es tea, por lo tanto el verbo tiene que llevar una S. Drinks. Ahora tengo que reescribirlo con I, con yo, que pertenece al otro grupo, al que hemos dicho que no lleva S, que el verbo, si va en una frase afirmativa, se utiliza sin cambio ninguno. Pues yo diría, I drink tea. De my mom drinks tea, I drink tea. Vamos a hacer el siguiente y ya, ahora después continuáis vosotros. I go to the cinema. Es afirmativa, sujeto es I, el verbo, por lo tanto, como me lo den. I go. Pero ahora tengo que reescribirlo con she. ¿El verbo tendría aquí que cambiar, sí o no? Sí. Sí. Es decir, habría que poner she Goes. Goes. she goes. Es decir, una S, pero como go termina en O, esa S tiene que ser ES. Sí, go. She goes to the cinema. ¿Vale? Pues igual con el resto. Afirmación, negación, lo que sea. Y el otro ejercicio, fijaos, me da primero una serie de verbos. Vamos a repasar el significado de esos verbos, aunque vamos a ver ahora después, sabéis que el otro punto de la programación de hoy son verb phrases. Como digo, una serie de verbos, vamos a ver el significado. Son verbos muy generales, o sea que más o menos ya debemos de empezar a controlar. Bueno, eat, que es comer, have, tener, listen, escuchar, play puede ser jugar o tocar un instrumento, depende del contexto. Read, que es leer, speak, hablar, study, que es el del ejemplo, que es estudiar, wear, que es llevar puesto ropa o, por ejemplo, unas gafas, un collar, etc. Y work, bueno, que está claro que es trabajar. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, veo la frase y más o menos me entero de lo que significa. Segundo, veo el signo con el que comienza la frase, el signo que está al principio de la frase. Si es un más, es que la frase es afirmativa.
Si es un menos, es que la frase es negativa. Y a continuación, elijo el verbo, escojo el verbo que mejor le viene y lo pongo en la forma afirmativa o negativa según corresponda. Fijaos, en la primera, de economics, que es economía, ¿no? Los estudios. Era una frase afirmativa, el verbo que le viene bien es study. Bueno, como es afirmativa, el sujeto es they, lo dejo exactamente igual, no le hago cambio. They study economics. ¿Vale? Igual, vamos a hacer el número 1 y ya dejo para que hagáis los ejercicios vosotros. Pedro in an office. En an office, pues en una oficina, claro. Es una frase negativa. ¿Qué verbo de los que están arriba creéis que le vendría bien? Work. Work, ¿no? Que es trabajar, ¿no? Sí. El verbo es work. El sujeto es Pedro. Es una frase negativa. Por lo tanto, yo pondría Pedro. No trabaja, claro. Ajá. Doesn't. ¿Y cómo lo hace? Es Doesn't work. work. Doesn't Es work. él, es negativo, doesn't y el verbo sin Sí, cambio. sí. Pedro doesn't work in an office. Ujú. ¿Ok? Pues Vale. venga, vamos a ello. Y en nada, en unos minutos estamos corrigiendo y seguro que os va a salir genial.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? O sea, vamos viendo qué va saliendo, qué no. Nadie dice nada. Mala señal. Estamos concentrados. Ya está, profe, yo ya lo tengo. Ok, ¿qué tal el resto? ¿Damos un poquito más de tiempo? Profe. ¿Necesitáis un poquito más de tiempo? Bu- Uy. Eh, mm, 5. Pegar. Uy. Puesto. Bueno, yo creo que lo he terminado. Como Estella es otra cosa. Bueno, eso... Pero bueno, a veces es verdad, yo lo que decía antes también con lo de la sintaxis, que la, la percepción, las sensaciones de uno, parece que no, pero también tiene cierta importancia, ¿no? Y hay veces que uno pues dice, bueno, creo que más o menos, como que se siente que lo ha hecho Insegura. más o menos bien, ¿no? Luego puedes tener algún fallo, etcétera, pero verás que en general un poco esa percepción corresponde a lo que uno, a lo que uno ha hecho, ¿no? Y al contrario también hay veces que uno tiene una percepción negativa, esa percepción negativa, pues a lo mejor te bloquea un poco, te dices es que no me sale, es que tal. Insisto, esa idea de las sensaciones y demás también es importante. Bueno, lo vemos entonces y vamos a ir viendo cada caso, cada frase, ¿vale? Em, Claro, es importante, lógicamente, que vayáis comprobando, etcétera. Y por supuesto, a la más mínima duda, a la más mínima cuestión, no hay nada tonto, no hay nada estúpido, no hay nada, si lo he dicho una vez, se vuelve a decir. O sea, de verdad, es importante que ya vayamos eliminando cualquier duda y que después de hoy, ¿no? Después de esta grabación, después de la clase y demás, insisto, si no salimos ya más o menos controlado con esto, casi que sí. ¿Vale? Entonces, no os cortéis, preguntad lo que queráis y se responde. Bueno, en el primer ejercicio, cambiar de una frase al cambiar el sujeto. Bueno, en la número 2 me dice, we live in a flat, por lo tanto sería lives in a flat. Le añade la S, ¿no? Porque es con ese es afirmativo, el sujeto es he. She has two children, fijaos lo que he dicho antes. Frase afirmativa, el sujeto es ella, el verbo es tener, has. Pues yo diría con they have two Have. children. Ujú, Have two children. great. My dad doesn't like cold weather. No le gusta el tiempo frío, ¿no? Aquí es my dad, es decir, él. Ahora lo cambio a I, pues por lo tanto, I don't like cold like weather. cold weather. That's right. Y tanto en doesn't como en don't, el verbo no cambia. Es like, no le pongo nada. Que es muy importante eso. 5. The shops close at 5:30. The supermarkets Closes. at 5:30, a las 5 en punto. Al cambiar el sujeto, en este caso es afirmativo, le pongo una S.
we don't study French. My sister doesn't study French. Okay? Ella, my sister, doesn't study French. 7. My husband, marido, él, does housework. Y que es hacer las tareas de la casa. I do housework. Does, porque es él, do, porque es yo. I want a guitar. My son, mi hijo, wants, con la S, a guitar. I don't work on Saturdays. My friend, que es él o ella, doesn't work on Saturdays. Y por último, the program finishes, eso, each, finishes at 5. So our lessons, nuestras clases, finish at 5. Okay? No question? Great. Sigue los principios, es decir, no hay nada. Sigue exactamente los mismos principios que hemos estudiado. Bueno, y vamos con esta de asignar el verbo, etcétera. Claro, por eso digo que está un poco más complicado porque hay que entender la frase, hay que buscar el verbo, hay que ponerlo en afirmativa o negativa. Number 2, Eva reads books in English. 3, you speak Arabic very well. 4, I don't play games on my phone. Paolo wears glasses, con esa S, wears glasses. 6, we listen to music in the car. They don't eat fast food. Y por último, Julia has 3 children. ¿Cuántos se han equivocado en el has? Si es que alguien se ha equivocado. No. Ok. Lo tenemos muy presente. Excelente, excelente. Para que siga así. Vale, bueno, afirmación, negación. Vamos ahora con la interrogativa. Que normalmente se suele estudiar y trabajar un poco aparte, no porque sea, pero bueno, porque como hay este cambio, etcétera, pues nos ayuda. Bueno, igual, 2 ejercicios. El primero, está como el que diga, ay, pon uno como este en el examen, que no lo voy a poner, ya lo digo. Porque es simplemente yo te doy todo, te doy el sujeto, te doy el verbo, los complementos, te lo pongo en el orden correcto, todo. Lo único que te pido es que pongas do o das. Hombre, esto es demasiado. Pero bueno, como estamos empezando, se puede hacer este ejercicio. Y en eso consiste, me fijo en el sujeto y pongo you, pongo das. Fijaos que han puesto, en el ejemplo era you work with a computer. Do you work with a computer? Pues do o does, solamente fijándose en el sujeto. El segundo necesita una explicación. Fijaos, tenemos en todos unos mini diálogos, ¿no? Es decir, hay una persona que habla y otra que responde o que le dice algo también. La primera persona dice una frase, afirmativa o negativa, y la segunda persona hace una pregunta. Y yo tengo que completar esa pregunta con do o does, con un sujeto y con un verbo. Ok. ¿De dónde saco el sujeto y de dónde saco el verbo? Lo saco de la frase anterior, de la frase que dice la primera persona. Entonces, yo me leo esa frase, identifico el sujeto y el verbo, y ya solo me faltará, de acuerdo al sujeto que tenga identificado, si tengo que utilizar do o tengo que utilizar does. Fijaos en el primer ejemplo. She worked at night. Pues el verbo es work, el sujeto es she, por lo tanto, yo tendré que utilizar en la pregunta does. Does she work at the weekend? En la segunda frase, perdón, en el segundo me dice, o segundo mini diálogo, I don't play the guitar. El verbo es play, el sujeto es I, pero cuidado que al hacer una pregunta, cuando alguien responde con I, se pregunta con you, ¿vale? Recordad ese cambio de perspectiva. Entonces el sujeto de la pregunta no será I, será you. Entonces,
El verbo es play, el sujeto es you, pues tendré que poner do. Do you play the piano? Vamos a hacer una prueba con el número 1. Recordad, de la primera frase, el sujeto y el verbo. Dice, he likes sport. El verbo será like. El sujeto será he. He. Pues entonces, ¿cómo será? ¿Cómo completo la pregunta? Uy, ya le he puesto, perdón. Le he colado. Tenía mucha ansia. Does he like tennis? Pues igual con el resto. ¿Vale? De la misma manera. El verbo, el sujeto y coloco do o does para hacer la pregunta. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Acabando. Ok, perfecto. Por aquí estoy. ¿Qué tal el resto? Profe. ¿Empezamos? ¿Damos un Por aquí. tiempecito más? Por aquí también. Ok. A ver el resto que me dice. Sí, me dice algo. Bueno, pues empezamos entonces, ¿no? Si tal y vamos viendo. Sobre todo me interesa centrarme en el segundo ejercicio, porque el primero, sí, como habéis visto, bueno, pues es un poco más sencillo, ¿no? Bueno, do you work with a computer? Decía el primero. El ejemplo, perdón. Do you have a dog? Do you speak foreign language? Un idioma extranjero. Does she play the guitar? Does he work or study? Do school children in your country wear uniforms? Okay, school children, plural, ellos. Does Jamie study French? ¿Qué habéis puesto en el 7? ¿Do o does? Das. Eh, Yo das.
Okay. Does your husband cook? Your husband es él, tu marido. Okay, so does your husband cook? Does it rain a lot in your country? Do the students in this class speak good English? Y por último, does Angela like her job? ¿Ok? Bueno, ¿por qué me interesaba el siguiente? Porque realmente en este segundo es el que tenéis que construir una frase, ¿vale? Construir una pregunta con el orden de pregunta. Bueno, number 2, empezamos a partir de ahí. Dice, she speaks foreign languages. Y era pregunta que si ella habla alemán. Pues entonces sería, a ver, She is. does she speak German? Okay. Yes, she does. Or no, she doesn't. We don't know. I don't eat fast food. Por lo tanto, la pregunta tiene que ser con el tú, ¿vale? Ok. Do you eat pizzas? ¿Comes pizzas? Do you eat? Yes, I do. Or no, I don't. They cook Italian food. Do they cook lasagna? Yes, they do. Or no, they don't. 5. Teresa doesn't live in a flat. Does she o does Teresa, ¿vale? Aunque el ejercicio ponga she en la solución, pero si habéis puesto Teresa, igual, ¿eh? ¿Das Teresa o das she? Yo he No puesto, importa. yo he puesto Teresa. Perfecto. Como se sabe quién es. Ahí está. Como dice Iván, como se sabe quién es. Es que el ejercicio se ha tomado la libertad de poner directamente el pronombre, pero no. Luego con el 8, en el que sale Sara, hace lo mismo. Pero si habéis mantenido Teresa, el nombre, perfecto. Does she live in a house? Yes, she does. Or no, she doesn't. I want a new phone. Do you want an iPhone? Yes, I do. Or no, I don't. My dad, que es mi padre, él, drives a Ferrari. Does he drive fast? O does, si habéis puesto my dad, lo damos por válido también, ¿vale? Aquí. Sí, Does he drive fast? Y valdría Does your dad? Does your dad. Es que eso es lo que iba, ese es el correcto total. Lo que pasa es que como todavía no hemos hablado de los adjetivos, no, perdón, sí que hemos hablado de los adjetivos posesivos. Claro, perdón, sí. Does, Dios mío, no sé ni dónde estoy. Does he drive o does your dad drive? That's right. Si hacéis como iban a decir, si habéis mantenido lo del dad, efectivamente, el my hay que cambiarlo por el your. Siempre que se cambia de interlocutor, de persona que habla, cambia la perspectiva. Por lo tanto, cuando uno dice my dad drives a Ferrari, does your dad drive fast or does he drive fast? Yes, he does. No, he doesn't. Sarah drinks a lot of tea. Y aquí igual va a decir does she, pero yo puedo decir does Sarah, da igual. Does she drink or does Sarah drink it with milk? Yes, she does. Or no, she doesn't. We have 2 children. Do you have boys or girls? Claro, si yo digo we, la pregunta me la hace otra persona y será vosotros. Do you have boys or girls? Y por último, I don't listen to the radio. Do you listen to music on your phone? Yes, I do. Or no, I don't. Ok, ¿qué tal? Bien. Ok. Bueno, recordad, vamos por objetivos cumplidos con lo de hoy del present simple. Primer objetivo es que hayáis entendido el mecanismo de cómo funciona. No que lo hayáis memorizado, sino que hayáis entendido cómo son los mecanismos, qué procedimientos necesitamos para hacer la afirmación, la negación y la pregunta. Si hemos conseguido eso, hemos conseguido un montón. Sí, hemos conseguido algo más, es decir, yo he estado haciendo el ejercicio y veo que más o menos se me ha quedado, que lo voy tal, que lo hago bien, etcétera, pues perfecto, entonces ya es que lo tenemos casi asimilado. Pero hay que conseguir al menos
intentar haber conseguido el objetivo básico de entender cómo funciona el present simple. Si hemos conseguido eso, hemos conseguido un montón. Claro, ahora queda la otra parte de, bueno, pues asimilarlo bien, seguir practicando un poco más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Questions, preguntas. No. Bueno, pues vamos a dejar por aquí por el momento al present simple.